hay problemas. ¿Ahí se escucha mejor? Bueno, fíjate, Adri, de hablar un poquito más alto, porque me están diciendo que hay algunos que no están escuchando bien. Bien. Bueno, te voy a poner tu presentación. Decime si la ves. Sí, nos quedamos en la primera. Sí, Empezamos esperame con la un primera placa. segundo. ¿La están viendo la presentación ustedes? Ahí está. En la anterior. Nos quedamos en la anterior. Ahí está. Bueno. Bueno, como les decía, hoy vamos a aprovechar un poco esto de la pandemia y el COVID-19 y esta forma nueva de comunicarnos a través de la vía Zoom, para introducirnos en lo que es higiene y seguridad en el trabajo en los consorcios, y cómo eso después se aplica a los procedimientos y protocolos y acciones a tomar en cuenta dentro de un conjunto inmobiliario o un edificio. Un conjunto inmobiliario hablo en general porque algunos pueden estar administrando un edificio, una torre, un barrio privado, un parque industrial o algún otro tipo de conjunto inmobiliario. La verdad que la seguridad y higiene en el trabajo es una de las patas importantes de la administración y de la gestión de la administración. O sea que como administradores ustedes tienen en sus manos la custodia del patrimonio total de ese consorcio. Ese patrimonio no solamente es la infraestructura, sino son las personas, tanto las que habitan el consorcio como las que transitan en forma habitual de visita o el personal tercerizado o que prestan servicios dentro del consorcio. Que todos tienen que estar y transitar por él con una seguridad bastante cierta. Sé que la tarea de administrar no es muy fácil, porque la administración requiere de muchos saberes, de muchos conocimientos contables, conocimientos jurídicos, conocimientos en infraestructura, en seguridad física y electrónica, los que tengan algún tipo de empresa de seguridad, algo de psicología, obviamente, porque hay que tratar con mucha gente con distintas formas de ser, de pensar y de hacer, y fundamentalmente sobre la seguridad e higiene, que es una de los saberes o una de las disciplinas que tienen gran carga dentro de la administración. La administración, en general, es entendida como un proceso de planificar, organizar y dirigir los recursos para un fin determinado. Ese concepto tradicional de la administración, quizás con estos tiempos y con la incorporación de la seguridad y higiene, tendríamos que hablar de incorporar como concepto la seguridad patrimonial. La seguridad patrimonial es la condición de estar protegido contra daños u otras amenazas, que son no deseables siempre, y poder prevenir los riesgos y amenazas con las pérdidas que eso conlleva. La seguridad y higiene, básicamente, pasamos a la otra placa, Elena. Tiene una ley madre, que es la que ustedes ven ahí, la 19.587 del 72. Es una ley con unos cuantos años, fue reglamentada a través de un decreto, el 351 del 79, por lo cual uno podría pensar que es una ley que está desactualizada con los tiempos que corren, pero esta ley prevé en el artículo 5 del decreto reglamentario que se incorporen a futuro todas aquellas normas, recomendaciones, tanto públicas, privadas, nacionales como internacionales, que tengan que ver con la protección de las personas. O sea que es una ley amplia que permite a futuro incorporar un montón de normativas. Por ejemplo, y para darle un caso que no es puntualmente el del COVID, que ahora lo vamos a ver, en cuanto a protección de incendios, en algunas cosas, en algunas industrias y demás, se utilizan normas americanas, que es la NFPA, la Agencia Nacional de Protección contra Incendios Americana, que tiene unos estándares de protección ante siniestros muy elevados, y para algunas cosas en la Argentina se aplican
las normativas de la NFPA, porque están homologadas. Lo fundamental es que la Superintendencia del Riesgo de Trabajo, a toda esta nueva normativa, tanto sea pública o privada, les dé el visto bueno. En cuanto a normativa del ámbito privado, tenemos las normas IRAM, que si bien no son obligatorias, salvo que la ley las mencione. La ley de Seguridad y Higiene en el Trabajo nombra varias normas IRAM que tienen que ver con la protección de incendios. Puntualmente, y para que lo tengan a modo de ejemplo práctico, la protección del control de los extintores, lo que ustedes conocen como matafuegos. Hay dos apartados de la normativa, que es la 3572, parte 1 y parte 2, donde dice cómo se controlan los extintores. Entonces, esa normativa, que es privada, se aplica porque la ley permite que así sea. Cuando ustedes empiezan a conjugar esto de la seguridad e higiene con lo que es administración, ustedes lo que tienen en sus manos es un sistema de gestión de seguridad patrimonial, donde los activos más importantes dentro de su consorcio pasan a ser las personas. Y al ser el activo más importante, nosotros debemos protegerla ante cualquier siniestro y ante cualquier enfermedad, como es el caso que nos está pasando ahora. Con el inicio de la pandemia y el primer decreto presidencial, el primer DNU, que es el 260 del 2020, se pone en lo que es la emergencia sanitaria, dándole al Ministerio de Salud de la Nación la potestad de todas las directivas, la potestad de emitir todas las directivas relacionadas al control de la pandemia y las recomendaciones. Chicos, les pedimos a todos que apaguen los micrófonos. Ahí está. ¿Ahí se escucha mejor? Bueno. Entonces, ¿qué hace la seguridad y higiene? La seguridad y higiene comprenden todas las normas y técnicas y medidas necesarias, tanto de precautorias como de tutela, para poder proteger la vida y la salud de las personas. Ese es el fundamento de la seguridad y higiene en el trabajo. ¿Por qué ustedes como administradores deben cumplir con esta ley? En los artículos 1 y 2 de la Ley de Seguridad y Higiene establecen la responsabilidad del administrador de hacer cumplir la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo con todas las normativas que porque no solamente la Ley de Seguridad y Higiene es la única norma, sino hay un montón de otras normas más que ahora las vamos a ir enunciando. Y esto es muy amplio, porque para cada caso, cada consorcio y cada particularidad hay normas que se aplican, algunas que se aplican y otras que no. Ahí pasamos a la siguiente. Sí, dame un segundo que voy a silenciar a todos y te voy a volver a permitir a vos porque hay alguien que tiene el micrófono. Ahí está. ¿Ahí se ve? Ahí está. Nos quedamos ahí en esta de conceptos. Entonces, para ir ya introduciéndonos un poco más en lo que es la seguridad y higiene, nosotros manejamos todos estos conceptos que ustedes ven en la placa. Peligro y riesgo, condiciones seguras, actos inseguros, accidentes e incidentes. Para definir un poco el peligro y ser claro en la definición, el peligro es toda cosa, animada o no, que tiene un potencial de causar daño a las personas, al medio ambiente o a la infraestructura. Eso es un peligro. Y un riesgo es la probabilidad que la exposición de una persona, el medio ambiente o la infraestructura a esta cosa que es animada o inanimada pueda producir un daño. El peligro nosotros no lo podemos manejar, toda la infraestructura o las cosas que producen peligro están. Lo que nosotros manejamos es el riesgo. Y el riesgo es la relación que se establece entre el peligro y las personas, o entre el peligro y la infraestructura, o entre el peligro y el medio ambiente. Yo siempre doy un ejemplo muy práctico, que es yo caminando por la sabana africana y me encuentro con un león. El león es el peligro, es una
una cosa animada que tiene un potencial de producir daño. Mi riesgo aumenta cuanto más me acerco yo al león, o en las condiciones en las cuales yo me acerco. Si el león está suelto, obviamente cuanto más me acerco, el peligro ese va a ir aumentando. Pero si yo me acerco al león que está en un circo, que está enjaulado, ese peligro está limitado. O sea, yo me puedo acercar mucho al peligro sin sufrir daño. Entonces lo que nosotros trabajamos es en el riesgo, en esa relación que se establece entre la cosa que tiene un potencial de producir daño y la probabilidad de que ese daño ocurra. Hay otros dos conceptos que son las condiciones inseguras y los actos inseguros. Las condiciones inseguras tienen que ver con la infraestructura y con las cosas. Si yo me subo a cambiar una lamparita en una escalera que tiene una pata rota, es una condición insegura, porque la escalera está dañada. La escalera pasa a ser la condición insegura. Y el acto inseguro es mi irresponsabilidad de cambiar la lamparita con una escalera rota. O sea, los actos inseguros dependen de las personas y las condiciones inseguras dependen de las cosas. Si yo tengo un tablero eléctrico abierto, que no tiene tapas, es una condición insegura. Un tablero eléctrico que no está conformado como tiene que ser, no tiene su elemento de protección. Y el acto inseguro es yo metiendo la mano dentro del tablero eléctrico. Y después tenemos los accidentes y los incidentes. En su definición es casi la misma, pero no es lo mismo. El accidente es todo hecho súbito, inesperado y violento que produce daño sobre las personas, el medio ambiente y la infraestructura. Y el incidente es lo mismo, es un hecho inesperado, súbito y violento, pero que no llega a producir daño. No produce el daño. Con el mismo ejemplo de la escalera, yo me subo a la escalera se mueve, tambalea, pero se queda en su lugar, no me caigo. Eso es un incidente. El accidente sería, yo me subo a la escalera, tambalea y yo me caigo. ¿Por qué estas dos palabritas, accidentes e incidentes? Porque hay una relación directa. Cada tantos incidentes, estoy seguro que voy a tener un accidente. Entonces, estos son todas las variables y las palabritas y los conceptos que trabajamos en la seguridad y higiene. Y fundamentalmente, nosotros y ustedes vamos a trabajar sobre el riesgo, limitándolo o trabajándolo de alguna manera. No podemos trabajar sobre el peligro, trabajamos directamente sobre el riesgo. Así pasamos a la siguiente. Bueno, para poder empezar a trabajar sobre estos riesgos, hay un montón de otra normativa que tiene que ver con seguridad y higiene, como está la Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios, el Código Alimentario Nacional. Ustedes dirán, ¿para qué el Código Alimentario Nacional? Tiene que ver porque el Código Alimentario Nacional nos da los parámetros físico-químicos y bacteriológicos de calidad de agua para consumo humano. De esa ley salen los parámetros que yo controlo en un laboratorio cuando hago la limpieza, por ejemplo, de un tanque, que debería ser anual con muestras semestrales del análisis bacteriológico y anual del físico-químico. Del Código Alimentario Nacional salen esos parámetros. Después hay muchas resoluciones de la SRT, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que van a estar muy relacionadas con el personal que ustedes tengan, tanto tercerizado como personal propio de los consorcios, los encargados. Hay un montón de normativa, mucha, que hay que cumplir en cuanto a los empleados. Ahí aparecen unas siglas que ustedes van a ver, que es el RAR, el Registro de Agentes de Riesgo, si trabaja con algún químico, el Registro General de Riesgos Laborales, que es el registro que habría que hacerle a todos los empleados, como para determinar cuál es su tarea y si esa tarea que él está realizando demanda elementos de protección personal, la entrega de elementos de protección personal y demás. La SRT tiene mucha normativa en cuanto a, digamos, al cuidado del trabajador. Y después las normas IRAM, que tienen que ver, la mayoría, con los equipos de protección de incendios, con las cartelerías que ustedes van a tener en los edificios, las salidas, los colores del verde para indicar, digamos, las salidas, tienen un porqué, el rojo del sistema de incendios, el azul, hay un montón de colores, el amarillo que es de precaución fundamentalmente, el verde que es informativo,
tienen su porqué y están basados en normas IRAM. Seguimos con la próxima. Bueno, y acá está lo que hablábamos hace un ratito. ¿Por qué yo tengo que estar siempre, si bien los incidentes son difíciles de detectar, porque los empleados jamás declaran que han hecho alguna macana o que les ha ido mal en algo, pero sí es importante saber porque hay una estadística en todas las áreas, industria, en el ámbito educativo y demás, y las estadísticas coinciden. Cada 600 incidentes hay 30 accidentes leves. Chicos que no requieren que el empleado pierda días laborales. Cada 30 de esos accidentes leves existen 10 accidentes de días laborales, y cada 10 de esos hay un accidente grave o mortal. La estadística se iguala para todos los rubros y todas las áreas de trabajo. Entonces, como les decía, yo trabajo sobre los riesgos. ¿Y qué hago con los riesgos? Los riesgos los puedo eliminar, reducir o aislar, los puedo transferir o los asumo. No hago nada y cuando viene el problema me hago cargo de lo que venga, que no es lo ideal. La ideal es eliminarlos, reducirlos y aislarlos y transferirlos. Por ejemplo, una forma de transferencia, que es el ejemplo por ahí más difícil, cuando ustedes contratan en un edificio de pisos un balancín para la pintura exterior, contratan a una empresa que les venga a hacer el trabajo, ustedes deben exigirle a la empresa que tenga el seguro correspondiente para hacer esa actividad, con trabajo en altura, los planes de trabajo y demás. Lo que ustedes están haciendo con ese riesgo de que una persona del balancín se pueda caer, es transfiriéndolo a través de un seguro. Transfieren ese riesgo, se lo transfieren al seguro, para lo cual deberán cumplir con todas las exigencias que el seguro determine para poder cubrir ese riesgo. Hay riesgos que los puedo eliminar directamente, veo algo que no funciona dentro del edificio, lo saco, lo elimino, por ejemplo, las viejas calderas que tenían amianto, está prohibido el amianto actualmente, el amianto es un riesgo porque es cancerígeno, entonces, ¿qué hago con ese riesgo? Lo elimino, lo saco del edificio, ya no está más, lo elimino porque no está más, el riesgo no está más presente. Y hay otros riesgos que están presentes, como los tableros eléctricos, por ejemplo, que lo que hago es reducir el riesgo poniéndole la señalización que corresponde, las puertas que necesitan para estar cerrados, que la cerradura o la traba funcione para que no permanezcan abiertos y demás. Entonces, los riesgos los trabajo de esas tres maneras. Y también los puedo reducir y eliminar cumpliendo con la normativa. Porque si yo tengo un empleado que no lo tengo bien registrado y tiene un siniestro, seguramente va a ser un problema para el consorcio y eso se va a traducir en plata porque va a haber que pagarle indemnizaciones en el caso de ser necesario y va a ser una pérdida en el patrimonio total del consorcio. Entonces hay actos administrativos que son los registros del personal, las capacitaciones, el brindar un ambiente adecuado de trabajo que permite proteger al consorcio de futuras demandas. Seguimos en la próxima. Ahí, la próxima. Ahí. Entonces, ¿qué acciones debo tomar como administrador? Como administrador, yo me planteo, y les digo desde mi óptica, porque administro un parque industrial, yo me planteo a ver cómo tengo la infraestructura civil, la obra, o sea, cómo están las escaleras, cómo está el tanque de agua, cómo están todas las instalaciones, los pasillos y demás, cómo está la instalación eléctrica, la instalación de gas, la infraestructura de suministro de agua, cómo es, la carga de fuego del edificio, si posee los elementos de extinción adecuados, y si ese consorcio, que puede ser nuevo o no, está adecuado a la normativa vigente. La normativa actualmente de seguridad y higiene para algunos consorcios es difícil de adaptar porque uno puede estar administrando un edificio de los años 30, 40 y la legislación es del 70. Pero existen maneras, y la ley contempla, de poder adecuar esa infraestructura y que se adecúa a través de un plan de evacuación de emergencia
para que uno pueda hacer viable la protección de las personas, que es lo que más nos interesa. Con todo esto, ¿qué hacemos? Lo que establecemos es un mapa de riesgo, donde digo, ¿cuál es mi punto más débil? A qué debo acudir primero? ¿Y qué es lo que me significa el mayor riesgo en cuanto al patrimonio en general del edificio? Si yo tengo un edificio que no tiene, por ejemplo, no tiene elementos de extinción de incendio, estoy en un riesgo elevado. No solamente por las pérdidas materiales, sino porque va a haber una evacuación deficiente de las personas y puedo tener algún siniestro con personas. Entonces, uno puede establecer con este mapa de riesgo cuáles son los riesgos más inmediatos a resolver y poder haciéndonos un plan de acción, porque sé que los recursos que ustedes deben conseguir como administradores a veces no es tan fácil. Pero sí hay que demostrarle o mostrar cuál es la necesidad de la protección del consorcio. Pasamos a la siguiente. Entonces, con este relevamiento yo lo que hago es un informe tengo en mis manos un informe de seguridad y higiene, que es una herramienta de registro, de informe y de gestión para el administrador. Como yo estoy obligado como administrador a cumplir con la ley, porque la ley lo dice así, que yo tengo que tomar todas las medidas necesarias para poder proteger a las personas y a los bienes, yo lo que hago es informar al consorcio de las necesidades. Como la responsabilidad pasa por el conjunto de la decisión, ustedes tienen que acercarle la mayor cantidad de información posible. Hasta ahí digamos, su responsabilidad con un buen informe está salvada, porque ustedes hicieron todo lo posible. Después el conjunto, si decide o no tomar ciertas medidas, después asumirán los riesgos de lo que pase si no se adecuaron a la norma o si tienen algún siniestro, pero ustedes en lo personal hicieron lo necesario para poder mantener un estándar de protección adecuado. O sea, le informaron al consorcio. No se queden con la responsabilidad de ustedes de decidir o no si tienen un sistema de extinción de incendio X, si le ponen o no le ponen el antideslizante a los escalones de las escaleras que son de mármol, por ejemplo, o si hacen cada 6 meses o no el análisis del agua, o muchas otras medidas más que son montones de medidas. Pero no se queden ustedes con la novedad. Informen lo que es necesario y después el consorcio decidirá qué inversión hace, cuál es la prioridad, qué presupuesto van a asignar para eso, y ustedes, ante el requerimiento de alguna autoridad competente, ustedes pueden mostrar su gestión, que lo han hecho y que la decisión pasó a ser parte del conjunto. Una herramienta también muy útil para eso y para las inspecciones es el libro de seguridad e higiene del consorcio. Lo que hace el libro de seguridad y higiene es plasmar lo que ustedes están haciendo como administradores, su preocupación porque todo esto funcione. Hay un profesional de seguridad y higiene, lo que hace en forma trimestral, cuatrimestral, como ustedes lo determinen, plasmar en ese libro, firmado y sellado por un profesional, qué acciones ustedes están llevando. Hacer el informe de seguridad, controlar los extintores y demás. Entonces, cualquier inspector que les llegue a un consorcio tiene un libro de seguridad y higiene como documento inicial de las actividades que ustedes están realizando. Es una herramienta que, si bien no está legislada, es un uso de la profesión, que es bastante efectivo, y se usa en todos lados, en la industria, en todos lados hay un libro de seguridad y higiene, que es lo que primero se muestra. Después sí, el inspector, la autoridad competente les va a pedir el tal o cual papel o tal cual registro, pero con ese libro tienen una aproximación escrita de lo que se está haciendo. Y sirve muchas veces cuando la documentación no está en el consorcio para calmar un poco al inspector que llega y pide un montón de cosas, por lo menos el encargado le pueda mostrar el libro de seguridad y higiene y que vea que por lo menos hay un profesional y que alguien está haciendo algo. Así que bueno, es una herramienta que, como les decía, no está normada, pero que su uso es bastante útil. Seguimos con la próxima. Y acá nos vamos a detener un poquito más, que es el lugar más conflictivo, el personal. El personal del consorcio, y más el personal
estable que los encargados deberían cumplimentar con estos requisitos que ustedes ven acá, estos punteados que ustedes ven acá. El catastro médico anual, la designación de tareas de manera formal, el análisis de puestos de trabajo. Ahora vamos a ver una por una de estas. El confeccionar el RAR, registro de agente de riesgo, el confeccionar el registro general de riesgos laborales, donde se puede incluir la capacitación y el COVID-19, la evaluación ergonómica y la determinación de los elementos de protección personal. ¿Por qué les digo la designación de tareas? Eso habría que tenerlo por escrito. Porque cuando uno le pide ciertas tareas al encargado, sacar la basura, limpiar los pisos, vidrios en altura, qué sé yo, ahí depende del lugar. Yo tengo que determinar qué tareas van a hacer, tengo que hacer el análisis de ese puesto de trabajo. Del análisis del puesto de trabajo va a surgir si tengo que darle elementos de protección personal y de qué tipo, si tengo que darle guantes comunes, guantes de nitrilo, guantes anticortes, si necesito usar gafas o no el encargado para ciertas tareas, si necesita o no calzado de seguridad, que casi siempre sí, porque uno de los riesgos de los encargados es el riesgo eléctrico, porque maneja el tema de las salas de máquinas, las salas de bombas, así que seguramente llevan calzado dieléctrico. Pero esta evaluación de los puestos de trabajo sale qué elemento de protección personal le debo entregar. Y sale también de la confección del RAR, del registro de agentes de riesgo y del registro general de riesgos laborales. La evaluación ergonómica, que hay 2 o 3 decretos y reglamentaciones de la SRT, donde uno lo que hace es determinar qué levantamiento manual de carga está haciendo, si levanta poco peso, mucho peso, se puede levantar peso hasta 25 kilos, depende de la posición, depende de la altura, depende de un montón de cosas. Yo le hago la evaluación ergonómica y determino si el trabajador hace mucho esfuerzo, sobrepasa ciertos estándares, si debo darle una faja de protección lumbar o no. Con todo esto lo que hago es determinar los equipos de protección personal, capacitarlo para qué se usa cada uno de los equipos de protección personal, porque a la hora de las demandas, si yo le entregué la ropa y el calzado y no lo capacité, la entrega del equipo de protección personal se da por nula, porque hay que decirle para qué sirve cada una de las cosas que yo le entrego. Entonces, un acto administrativo, yo lo capacito, le hago firmar una planilla, esa planilla queda en poder de ustedes. Entonces, el día de mañana, cuando ustedes tengan una demanda por esfuerzos, una demanda por una hernia de disco, por grandes esfuerzos, ustedes dicen, no, en mi consorcio imposible, porque está capacitado para levantamiento manual de cargas con tal peso, de tal manera, yo le entregué este equipo de protección personal, y lo tengo firmado por el trabajador. Y como hice el catastro médico anual y no le aparecía anteriormente ninguna patología anterior, uno puede desligar un poco que esa lumbalgia o esa discopatía, en caso de que aduzca una discopatía, sea por una cuestión relacionada al trabajo. Porque yo ya hice todos los pasos que la SRT me está imponiendo. Y es un registro documental importante. Así que bueno, dentro de las capacitaciones, de estas capacitaciones podemos agregar la del COVID-19. Yo lo que hago dentro del registro general de riesgos laborales, que son más de 170, 146, depende de la aseguradora, 170, 146 ítems, ahí está el de riesgo biológico. Yo lo que estoy haciendo actualmente los incluyo dentro de ese riesgo biológico por la exposición que tienen actualmente los encargados de edificio ante la actual pandemia. Y los capacito y les doy los elementos de protección personal necesarios para las tareas que les voy a asignar en el marco del COVID-19. Todo esto se debería pedir, yo lo pido en el parque industrial, todas las empresas tercerizadas que ingresan a prestar servicios, les pido que cumplan con esta normativa. Cuando me mandan la copia de la RT y demás, depende del trabajo que vengan a hacer, les pido el plan de trabajo de seguridad y higiene, porque por ahí hay muchos que aseguran, y pasan los edificios, que ustedes contraten un balancín para trabajo de pintura en altura, lo aseguran como personal de la construcción, para que sea más barato. Y eso no es lo adecuado, porque si se llega a caer alguno del balancín, tiene que estar asegurado para trabajos en altura y con cierto riesgo dentro del trabajo en altura. Entonces,
ahí hay que estar muy, en los trabajos que requieren o que requieren trabajar con grandes riesgos, ahí tienen que estar muy, muy atentos en cuanto al seguro, y que el seguro sea acorde al plan de seguridad e higiene de esa tarea riesgosa. ¿Eh? Eso, el desmontar calderas con asbesto también, para el caso del que lo tenga, tienen que tener ciertos seguros y ciertos planes de seguridad e higiene particulares. Así que pasamos a la siguiente, Elena. Ahí estaba un poquito más de lo que les decía. Después, de las capacitaciones que deberíamos darles, son todas esas, las capacitaciones sobre el uso de los FP, capacitaciones generales, manejo de elementos de extinción de incendios, primeros auxilios, capacitación de levantamiento manual de cargas, capacitación de su rol en el plan de evacuación de emergencia, capacitaciones especiales de acuerdo al consorcio, y capacitaciones en cuanto a bioseguridad COVID-19. Dentro de las capacitaciones generales está el riesgo eléctrico y otros riesgos comunes a toda esta actividad. Pasamos a la siguiente. Hay algo que la generalidad o muchos no le dan importancia, que es el plan de evacuación y emergencias del edificio. Si uno tuviera un plan de evacuación de emergencias del edificio activo, toda esta normativa y estos protocolos COVID-19 entrarían en el plan de evacuación de emergencia, que no es solamente un plan destinado a la evacuación del edificio en caso de un siniestro, como un incendio, que es lo que generalmente uno asocia a la evacuación de emergencia, lo asocia a un siniestro por fuego. También hay otros tipos de emergencia que están dentro del plan de evacuación. Una puede ser, se puede anexar a esto todos los que son los protocolos COVID-19, ¿no? Donde yo trato de generar y planificar el uso de mi organización humana, que es todo el consorcio, el encargado, el personal tercerizado, el administrador, en pos de la protección de las personas ante un siniestro o ante una emergencia. ¿No? Yo tengo que tratar de congeniar todos mis recursos en pos de eso, en pos de proteger el activo más importante, como dijimos al principio, que son las personas. Pasamos a la siguiente. Antes de seguir acá con el abordaje del COVID-19, los planes de evacuación y emergencia ya son obligatorios tanto para capital como para provincia. En provincia de Buenos Aires es mucho más difícil, no existe conciencia, pero la obligatoriedad de la ley está, la normativa está, y con distintos roles, tanto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en provincia. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires se pide para un plan de evacuación y emergencias que varias personas, por lo menos 5 o 6, tengan un rol activo. En provincia se pide que sean 3 o 4, o sea, hay unas variaciones, pero debería estar el plan de evacuación y emergencia, y el cual debe estar armado y diseñado acorde, no solo a la infraestructura, porque yo puedo tener un edificio nuevo con grandes unidades de salida, grandes pasillos, grandes puertas, con toda la tecnología, pero en ese edificio viven todas personas añosas, con movilidad limitada. Entonces, mi plan de evacuación de emergencias tiene que ver mucho con el recurso humano o las personas que lo habitan. ¿Por qué? Porque voy a tener, por más que tenga toda la tecnología, voy a tener tiempos de evacuación que van a ser más lentos. Ni hablar si hay personas con movilidad reducida o que necesiten ayuda. Entonces, el plan de evacuación y emergencia tiene que ver mucho con la infraestructura, pero mucho más con las personas que lo habitan. Bueno, ahora el abordaje del COVID-19 es un riesgo que nosotros tenemos dentro del consorcio. En algunos ya está, va a haber algunos administradores que ya tienen pacientes con COVID positivo, que no tienen criterio de internación, y que el Ministerio de Salud o la unidad asistencial jurisdiccional los envía a la casa a completar el aislamiento. Esto no tiene por qué causar ningún tipo ni de miedo ni de pánico, solamente hay que tomar las medidas necesarias. Y acá están las 4 premisas: el uso adecuado del tapaboca o barbijo, el distanciamiento social, los elementos de protección e higiene, y la racionalización fundamental de las actividades dentro del consorcio, del edificio. Estas son las 4 premisas. Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Salud de la Nación
como esta es una enfermedad muy cambiante, cada 15 días actualiza ciertos conceptos, las recomendaciones generales siguen siendo las mismas, pero hay algunas cosas que van cambiando, la definición de contacto estrecho y algunas otras cositas que van surgiendo modificaciones. En un inicio se decía el distanciamiento 1,50 m, qué sé yo, y en la última actualización del Ministerio de Salud de la Nación, y por ende de la provincia, porque la Nación delega en cada jurisdicción la implementación, está hablando de 2 metros de distanciamiento. O sea, ese es el valor que se está hablando actualmente. Pero bueno, 1,50 a 2 metros. Lo importante es tener, uno tampoco va a estar con un centímetro a la mano, pero lo importante es tener el concepto de que tengo que estar separado del otro. Seguimos. El distanciamiento social. Esto lo podemos lograr primero tomando distancias cuando yo me cruzo efectivamente con otra persona dentro del edificio, del palier, del hall de acceso. Y después tomando medidas internas, si yo tengo mudanzas dentro del edificio y las tengo que efectivizar, ya sean desde o hacia el edificio, yo debería tomar ciertas medidas para reducir el contacto entre personas. O sea, determinar día de mudanza, determinar un horario fijo, avisar a todo el consorcio de que se va a realizar, ¿para qué? Para que no circule. Determinar una vía de acceso desde la calle hacia la unidad funcional, que sea única, depende, el edificio va a ser única, en otros edificios tendré la suerte de tener 2 o 3 ascensores, donde desfuncionalizo uno y lo uso para las mudanzas. Tener un procedimiento para el ingreso de proveedores, mantenimiento de ascensores, se rompe el ascensor, tiene que entrar alguien, ¿cómo hace? ¿En qué horario se entra? ¿Qué hago después? Tratar de tener todo eso muy reglamentado, muy acotado, para que no haya cruce de personas dentro del edificio y de los espacios comunes, fundamentalmente, y que después de producirse un ingreso que no sea propio digamos, de un habitante propio del consorcio, se puedan tomar un recaudo de sanitización de todo ese corredor, a través del cual el proveedor de mantenimiento eléctrico, de ascensores o de bombas transcurrió dentro del edificio para poder sanitizarlo a su salida. Entonces hay que empezar a cronometrar las actividades, ¿para qué? Para separarlas, fundamentalmente para separarlas y que haya el menos contacto posible. Pasamos a la otra. La reducción de las actividades. Ahí hay muchas variantes, hay edificios que tienen espacios comunes, Zoom, gimnasio, terraza y demás. Ver cómo es la mejor manera de usarlos o no, eso se puede establecer, que se apague una terraza de una parrilla, y qué sé yo, alguno quiere hacer un asado. Y eso es una determinación quizás del conjunto, porque si va a ser el asado una pareja, un matrimonio que convive permanentemente, es una cosa, y otra cosa que invite a 30 personas. Entonces hay ciertas actividades que va a haber que racionalizarlas, hay que ver la infraestructura permite racionalizarlas o directamente las tengo que cancelar. Programar, como decía, con anticipación las tareas de mantenimiento que puedan ser programadas, de manera de espaciar el ingreso de personas. El uso de ascensores también, racionalizarlo, de una persona por vez. Y también pasa lo mismo, si son 2 personas que conviven juntas y bajan juntas en el ascensor, no habría problema. El tema es que si ya, por más que sea una familia completa, sean 5 personas, tratar de bajar de a 2 por lo menos. No bajar a 5 porque uno ya toma contacto con las paredes internas del ascensor. El uso de alcohol en gel, el uso de las alfombras sanitizantes, el uso de alcohol líquido 70-30, el uso de sanitizantes para la limpieza de piso. Habría que implementarlo en el consorcio. Hay una medida básica que es alfombra sanitizante con un dispenser de alcohol en gel al ingreso. ¿Por qué? Porque el mayor contacto de las personas es en las manos y en los pies. Entonces la idea es que cuando ingresen se saniticen la suela de los zapatos, con los que van a transcurrir por todos los pasillos del consorcio y del ascensor,
y se pongan alcohol en gel en las manos, ¿por qué? Porque van a tocar botoneras, van a tocar picaportes y demás. Aparte de la higiene que realice el encargado o la empresa de limpieza. Con eso lo que nosotros estamos haciendo es reducir la potencial carga viral que ingresa del exterior, colaborar con el equipo de limpieza del edificio y también proteger al encargado y al equipo de limpieza porque no lo estamos mandando a limpiar áreas muy sucias, sino que ya tenemos una sanitización previa y donde la probabilidad de que exista el virus es mucho menor. Entonces son medidas en conjunto, la responsabilidad es del conjunto, de todos los moradores, los que transitan en forma eventual, los que trabajan en el consorcio, la responsabilidad es de todos del cuidado. Inclusive el uso de tapabocas es obligatorio en los espacios comunes, ya sea de un consorcio como como ustedes entran a un negocio, también lo deben usar. Entonces los espacios comunes se debe usar tapaboca o barbijo. Todas estas acciones quizás a veces hay que consensuarlas, lo que les recomiendo es hacer protocolos para cada edificio, donde ustedes como administrador lo que hacen es transferir esta responsabilidad del cuidado al conjunto, que no les queda a ustedes solos en tomar las medidas de precaución y de cuidado, y compartir esta responsabilidad con todos, y que todos tomen un poco de conciencia, tomen conciencia a través de un protocolo, un procedimiento, que esté consensuado y que todos hagan lo mismo dentro del uso de los espacios comunes. Esa es la idea de un protocolo. Si es obligatorio o no, existe una discusión sobre el tema. Pero si nosotros vamos a lo que hablamos al principio, donde el artículo 5 del decreto reglamentario de la Ley de Seguridad y Higiene, que es el 351, decía que toda recomendación va a formar parte de ese cuerpo normativo, que es la Ley de Seguridad y Higiene, esto es una recomendación del Ministerio de Salud. Por ende, se transforma, en el marco de la Ley de Seguridad y Higiene, se transforma en obligatorio. Continuamos. Creo que esta es la última, Filmina. ¿Esta Adri, la... en base a esto que estás, justamente que creo que es el core de toda esta situación, ¿no? Porque estamos hablando de las alfombras sanitizantes, estamos hablando del uso de alcohol. A las alfombras sanitizantes, por ejemplo, yo me compré una para la puerta de mi edificio, de mi casa. ¿Cuál es el mejor producto y el producto que más rápido mata al virus? Porque una persona no va a estar 5 minutos parada en la alfombra esperando que la lavandina o el alcohol actúe. No, ¿Qué es lo mejor? en la alfombra sanitizante se pueden usar tres productos. Desde digamos, el top, vamos a llamarle dentro de los productos sanitizantes, que es el amonio cuaternario, donde la inactivación del virus es instantánea con amonio cuaternario. Es inocuo para las personas en la relación de proporciones que se pone, o la pueden usar con alcohol al 70-30 o con lavandina, a la dilución de 20 centímetros cúbicos sobre un litro. El alcohol y la lavandina, o el cloro, tienen un efecto un poco más retardado que el amonio cuaternario. Son alrededor de 15 a 20 segundos. Lo que uno tarda en refregarse los zapatos sobre la alfombra sanitizante, escurrirse un poco el agua, sacudiéndose los pies y seguir. Pero es efectivo cualquiera de los tres. O sea, para comprender esta situación, existe una ley de seguridad e higiene que dice que debemos mantener ciertas normas y en base a esto que está pasando, es recomendable que cada consorcio consensue un protocolo que después lo traslade a cada consorcista para que los consorcistas cumplan. Por ejemplo, yo te comentaba el otro día a mi hermana que se compró una alfombra y el administrador le dijo, no la podés tener. Bueno, o la podemos tener o no la podemos tener. Lo mismo el tema del uso de los espacios comunes. ¿Subimos a la terraza o no subimos? Esto debería ser consensuado en un protocolo escrito. Y depende de la infraestructura, de la evaluación de esa infraestructura, si admite que sea usada o no admite que sea usada por espacios, por distanciamiento, por trayectos de ingresos y demás. Por eso hablo de una generalidad. Después habría que ver particularmente cada uno si la infraestructura de espacios comunes, en el caso de Zoom y demás, puede ser utilizada o no. También tenemos que pensar que es una época donde es difícil obtener recursos por parte de los administradores y usar un espacio de usos múltiples se podría usar, pero requiere después una sanitización posterior donde hay que invertir en recursos para poder hacerlo, tanto humanos
como digamos, financieros, digamos. Bien. Bueno, acá Bea está consultando dónde se compra el amonio cuaternario. Bea, te cuento que yo que me compré la alfombra me salió 2.500 pesos. Es una alfombra que tiene una división, tenés un lugar para poner el amonio y otra parte para después secarte las patitas y entrar a tu domicilio totalmente con los pies secos. Eso me salió 2.500 pesos la alfombra y el amonio se vende en Mercado Libre, así que chusmen, les paso la data, chusmen porque está bueno. Y las alfombras las puede usar cualquiera de los tres. La alfombra puede usar lavandina, amonio o alcohol al 70-30. Bien. Más o menos como para tener una idea, yo pongo amonio cuaternario en la alfombra. ¿Cuánto tiempo tengo que estar parada encima de la alfombra? O sea, ¿me arrastro los pies? No, el tiempo que estás parada arriba, que se pone a apoyar los dos pies, es casi instantáneo el amonio cuaternario. Bien, perfecto. Tarda un poquito más, que habría que como refregar los pies arriba de la alfombra como para hacer un poquito más de tiempo, es la lavandina y el alcohol. Perfecto. Abro la puerta de mi casa, salgo con el tapabocas. Todos los espacios comunes, tapabocas. Desde la puerta de la unidad funcional hasta la calle, y de la calle en adelante, tapabocas. Bien. Adri, ¿qué pasa en el caso, que es lo que les está pasando a muchos administradores, que de repente tienen este problema, ¿no? Tengo un COVID positivo en el edificio, o como le pasó hoy a Verónica del grupo de administradores, que tenía encima en el departamento una familia con COVID positivo y se le rompieron los caños de agua en el departamento. Obviamente ninguna persona, plomero, Superman, Batman, nadie quiere entrar a ese departamento a solucionar el tema de los caños. ¿Qué recaudos tiene que tomar el administrador y el consorcista frente a un caso positivo? ¿Cómo cuida el resto? El COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria actualmente, por lo cual declaración obligatoria entre el Ministerio de Salud y la actividad y el ente jurisdiccional de salud, en la Ciudad de Buenos Aires o en provincia. Ellos le emiten un certificado a las personas cuando las envían a su domicilio para hacer continuar la cuarentena o el aislamiento, y están obligados a informar al consorcio de su condición de COVID positivo. Y lo tienen que hacer tanto cuando le hacen el diagnóstico como cuando le dan el alta. Eso a ustedes les va a permitir tomar acciones dentro del consorcio. Las personas que, tanto el aislado como el que convive, ya no van a poder salir de la unidad funcional, no pueden salir ni siquiera al palier de la unidad funcional. Tienen que tener una persona que los asista, que les haga los mandados, les lleve las cosas de almacén, alguna medicación o alguna otra cosa. Hay que establecer días y horarios para que esas personas que asisten vayan a llevar los insumos que le piden. Hay que tratar que sea con la menos frecuencia posible, o sea, que sea cada 3 días por lo menos, que no vayan todos los días a llevarle algo, ni a la mañana ni a la tarde. Tiene que ser ¿Cómo se interactúa en ese caso? O sea, suponete mi abuela tiene COVID, yo voy, le tengo que llevar un medicamento. O sea, voy, entro al edificio, se lo dejo en la puerta y me voy. Claro, hay que dejarlo en la puerta y te vas. Te dejan la puerta, se avisa que está ahí, abren la puerta, los retiran y vos te vas, te fuiste antes. Pero sí hay que determinar, el administrador tiene que saber, hay que informar quién es esa persona y en qué horario va a ir a visitar. ¿Para qué? Para que el resto de los que habitan en el consorcio sepan que va a ir una persona en tal horario y no se transite en ese horario. Tratar se puede transitar igual, pero lo que hay que tratar es el menor contacto posible. Y para que después de que esa persona se vaya, se sanitice ese trayecto. Hay un problemita con el tema de la basura. Esa unidad funcional va a tener que sacar basura de su unidad funcional. Entonces, hay un procedimiento para la gente que está con esta patología y que es positiva, que es un instructivo que da el Ministerio de Salud de la Nación, donde dice que ellos lo tienen que poner dentro de una bolsa de residuos, a todos sus residuos, ya sean comunes o no. Hablo de comunes, todas las cosas de cocina, y los no, los pañuelos descartables y demás, que son residuos patogénicos, los pone dentro de una bolsa. Dentro de la misma unidad funcional lo tiene que poner dentro de una segunda bolsa. Y lo que yo recomiendo es que en la puerta, o sea, también se consensúe en horarios de retiro de basura, se ponga un canasto de boca ancha con una bolsa de consorcio,
y que las personas lo tiren ahí adentro. Y el que tenga que retirar la basura, previo a cerrar la bolsa que está en este recipiente de boca ancha, sanitice o le tire con un atomizador alcohol al 70-30. Lo cierre y en ese momento ahí saque la basura. O sea que el contacto de la basura va a estar determinado, o la lejanía va a estar determinada por 3 capas de bolsas de residuos. La original, la segunda que la tienen que poner dentro de la unidad funcional, y la tercera, que la pone el consorcio con un recipiente de boca ancha, con la bolsa de consorcio, en lo posible de las más pesadas, en cuanto al grosor. Y una vez que está puesto ahí adentro, tirarle alcohol en gel antes de hacerle el nudito y antes de cerrarlo. Bien. Adri, le voy a permitir a la doctora Orueta que te quiera hacer una consulta, pero después de ella tengo 2 preguntas más, una de Matías Pisani y otra de Alejandra, así que haceme acordar que las lea. Mecha. Activa tu... Yo ya te permití, Mecha, activa tu... Ahí estás. Ahí estoy. Pregunta, Adri. Sí. En el caso este que planteó Eli, donde tenés una persona con COVID-19 en el edificio y tiene una emergencia, se le rompe un caño, obviamente se va a quedar sin agua, porque lo primero que va a hacer es tener que cerrar la llave de paso de agua del baño o de lo que sea. Teniendo COVID-19 y siendo necesario que esa persona se higienice y demás historia, o sea, ¿cómo se puede hacer para poder ayudar a esa persona? Porque si bien tiene que estar aislada, no puede dejar de tener las condiciones básicas para poder cuidarse. O sea, claro, dentro de la normativa del Ministerio de Salud, vos para poder permanecer en tu casa con el aislamiento por COVID, tenés que cumplir con ciertos requisitos. Superficie de ambiente, ventilación, servicios sanitarios, tener un teléfono porque te llaman todos los días para ver cómo estás estado. Si vos no tenés esas condiciones, lo que hace el gobierno de la ciudad, en el caso de Buenos Aires, es mandarte un hotel. En caso de provincia, los centros de aislamiento que tenga la provincia de Buenos Aires determinado. Cuando se interrumpe cualquiera de esos y no se puede reparar, te quedaste sin agua. No se puede reparar y hay que trasladarlo a un centro. Porque el Ministerio de Salud lo que hace es te obliga a que vos tengas que tener, te haces una declaración jurada, donde vos tenés que tener todos esos servicios. Si no los tenés, no es posible que vos los tengas en tu domicilio. Entonces, hacerle un curso de plomería online al que tenga COVID, así lo puede solucionar para no poder ir, digamos, para que no lo manden a un centro de aislamiento. Pero si el Ministerio de Salud advierte que no están las condiciones determinadas, lo transfiere a un centro de aislamiento. Bien, acá Matías está respondida, ¿no es cierto, Mecha? Bien, acá Matías está consultando, dice, ¿el alcohol 70-30 no es inflamable? Por otro lado, dice, ¿las alfombras deben tener un antideslizante? ¿Cuál es la responsabilidad civil por alguien que se resbala por una alfombra de estas? No, las alfombras sanitizantes son rugosas, o sea, por más que esté húmeda, ustedes van a ver que no se van a patinar, están húmedas, y son rugosas, así que no produce ningún tipo de eventos por caída. Lo que sí hay que tener, como decía Eliana, con las alfombras sanitizantes que vengan con la otra alfombrita para secarse los pies después. Si no vienen, hay que poner otra alfombrita a continuación para poder secarse los pies. Pero por la alfombra no va a producir eventos de caídas a nivel. Y en cuanto a la inflamabilidad, al tener agua ya la inflamabilidad del alcohol baja bastante. No es inflamable, o sea, hay que exponerlo a una fuente de calor muy importante para que sea inflamable. Yo les cuento mi experiencia, porque como yo me compré la alfombrita, bueno, soy como la que tiene la experiencia, ¿no? La mía tiene, las bandejas abajo tienen antideslizantes, porque lo mío son 2 bandejas de plástico, una con una alfombra, como dice Adrián, rugosa, y la otra con una especie de trapo de piso. Y abajo tienen varios antideslizantes, o sea, yo me paro y salto en la alfombra y no hay chance, y miren que el piso de mi pasillo es súper resbaloso. Así que con eso también quédense tranquilos. Alejandra consulta, si le podés repetir la legislación donde dice que es una enfermedad de declaración obligatoria. En el complejo donde vive hay un COVID y la administración no lo informó todavía.
Está dentro, no recuerdo, después le puedo, si me pasás el mail, el número de la ley, no recuerdo las que uso yo frecuentemente. Ahí el decreto 260 determina la emergencia sanitaria, y esa emergencia sanitaria te lleva a una ley de emergencia sanitaria, específicamente. Y de ahí te lleva a todas las enfermedades de declaración obligatoria que están dentro de la ley, como está la tuberculosis y las enfermedades de transmisión sexual, algunas, que son de declaración obligatoria, hay muchas enfermedades de declaración obligatoria. Esta está integrada a ese número, pero después le podemos pasar el número de ley, si lo buscamos, no lo tengo presente yo ahora. Bien, y acá lo pasamos. Matías hace nuevamente un comentario sobre el tema que quedó pendiente del destapador, ¿sí? De la rotura de caños, que dice que oportunamente el administrador llamó al 147 y le dijeron que para ese caso puntual no tenían un protocolo específico. Si está dentro de para que ingresen a reparar el protocolo. ¿Cómo, Adri? No te escuché. Para que ingresen a destapar no hay un procedimiento, eso lo tiene que establecer quién va a hacerlo. Pero sí lo que está establecido por el Ministerio, el protocolo del Ministerio de Salud, que son las condiciones que se deben tener para el aislamiento domiciliario. O sea, que tiene que tener posibilidad de higienizarse, tiene que tener un teléfono, tiene que tener ventilación directa al exterior, y algunas otras cosas más que no recuerdo. Pero hay un montón de requerimientos que son necesarios para el aislamiento domiciliario. Si no se cumplen, se debería llevar a la persona, o el ministerio tendría que estar en conocimiento, cuando lo llaman, a la persona que está con COVID la llaman todos los días. Si ella pone que no tiene elementos para higienizarse, que no tiene agua y demás, seguramente el ministerio debería transferirla a un centro de aislamiento donde tenga las condiciones para mantener su higiene y mantener su aislamiento. Bueno, yo les voy a dejar acá en el chat, se los voy a habilitar para todos, los datos de Adrián, ¿sí? Les paso el mail y les paso su celular que tiene WhatsApp, por si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta. De todas maneras, a ver, como dijo Adrián, esto es un día a día, el virus va mutando, el viernes se descubrió que también se contagia a través del aire, por lo tanto es muy bueno el tema de la ventilación de los ambientes, ¿sí? Cualquier consulta que tengan, les paso ahí el celular de Adrián, le pueden escribir. Vamos a estar mandando este material de todas maneras, Adrián va a estar mandando su parte a través del mail para que todos lo tengan. Yo voy a estar compartiendo el video de esta charla y voy a estar mandando también el material por lo que es seguros. Cualquier cosa que necesiten nos pueden comentar. Recuerden que Adrián también es especialista en propiedad horizontal. Así que va a poder trabajar codo a codo con ustedes. Si ustedes necesitan capacitar a los encargados o si tienen que armar un protocolo para consensuarlo con el consejo, lo tienen a él especialmente, y a mí, como siempre, mano derecha para lo que son los seguros. Acá está mi compañera Sabri, que también los va a estar llamando por si necesitan algo, nos avisan, siempre tienen todos los datos, las vías de comunicación habilitadas, ¿sí? Adri, te súper agradezco la charla, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Bueno, esto lo que tratamos de dar es una generalidad de todo lo que es la seguridad, higiene y COVID. La normativa es muy amplia. Imagínense que de DNU relacionados con el COVID hay más de 150. Y normativas del Ministerio de Salud, de la Nación y de cada jurisdicción lo va implementando. O sea, la normativa es muy, muy amplia, tanto para el COVID como para la seguridad y higiene en general, ¿no? Entonces, esto es un pantallazo general. La idea es que tanto con el COVID como el resto de las cosas no se queden con el riesgo entre sus manos, que traten de transferirlo, traten de informar al conjunto consorcio de los propietarios y consensuar acciones, como un plan de acción. Acá Mirta tiene una consulta. Mirta, contanos. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Sí, mira, el tema es el siguiente. Tengo un consorcio que fue un caso positivo, o sea, es una familia que son el matrimonio y la hija. Bueno, lamentablemente el señor falleció la semana pasada y falleció de COVID. Lógico, la señora y la hija se hicieron el hisopado. Bueno, están destruidas realmente porque fue algo muy imprevisto.
nada, estuvo en su casa, estaba controlado y de repente se descompuso, lo llevaron y se murió. El señor tenía algunas enfermedades precedentes, así que bueno, nada. El tema es que es un edificio relativamente chico de 15 personas y se avisó como corresponde, se avisó a la empresa de limpieza que tenemos, se hizo una desinfección generalizada en partes comunes con este amonio que nombró el señor, y hay una sola propietaria, o sea, supe que la señora que se hizo el test le salió negativo y faltaba el de la hija. Ellas igualmente, falleció el domingo pasado, ellas se quedaron adentro desde el lunes, no salieron más, están controladas por médicos, y hay una propietaria muy inquisidora que quiere saber el resultado de la jovencita. En realidad, a mí no me da la cara como para esta gente está destruida, yo hablo con la señora, y la señora cuando pudo me dijo, quédate tranquila, yo di negativo, estamos esperando el de mi hija, pero ahora no lo avisó. Pero a ver, si nosotros sabemos que hubo un caso, es muy importante ir tanto a la cuestión a ver si la hija es positiva o no, si están en cuarentena, ellas dos no salen para nada, tiene una persona que la asiste, yo la conozco, la propietaria es una persona muy responsable, inclusive es del consejo de administración, es la firmante de los cheques. A ver, recién tuve como un entredicho con esta otra propietaria que tanto quiere saber. Yo le dije, mira, el COVID entró al edificio, hicimos todo lo necesario. Acá cada uno de nosotros nos tenemos que ser responsables y cuidarnos de la mejor manera. A ver, no sé, dígame si estoy equivocada. Sí, mira, la administración de estas informaciones, quién es positivo o cuándo se le da la alta y demás, pasaría por ustedes, por los administradores. Es una información que deberían tener ustedes. ¿Para qué? Para poder administrar los tiempos y los recursos, más que nada. Ahora que el resto quiera saber qué pasa o no pasa, ustedes lo pueden manejar y si no estamos tomando todas las medidas posibles, están en cuarentena y demás, y listo. Es importante para saber vos cuándo terminás o cuándo finaliza tu riesgo dentro del edificio. Para eso es importante para vos, particularmente. Y si vos tenés una buena llegada con estas personas que están pasando por un momento difícil, como es la pérdida de un familiar, administralo vos a esos tiempos. Si ellos tienen el compromiso de mantenerse en aislamiento, mientras se mantengan en aislamiento, el resultado se puede demorar 3 años, 3 años aislados. Exacto. Pero es importante para vos, para saber cuándo terminás con este aislamiento y el gasto de recursos que vos tenés, porque, a ver, si hay una persona con COVID, como hablábamos antes, en una unidad funcional, se extreman las medidas de sanitización. Entonces, para saber vos cuándo terminás con eso. Eso es lo más importante. Pero si se mantienen en cuarentena o en aislamiento, mejor dicho, ¿no? Están en aislamiento y no tienen contacto con nadie, tienen que lo asiste, y el resultado puede demorar una semana. Lo importante es para vos, que vos lo sepas cuándo, para saber cuándo ese riesgo vos ya lo tenés eliminado dentro del control. Exacto, muchísimas gracias, muy amable. A vos, Mirta. Bueno, ¿alguna pregunta más? Arturo, que anduviste muy calladito hoy, Beatriz. ¿Nadie? Bueno, Adri, muchísimas gracias por la charla, la verdad súper interesante como siempre. A todos los invito a que si tienen alguna consulta, a los que están dentro del foro de trabajo, Adrián está dentro del foro, así que pueden hacer sus consultas por privado o compartirlas para que todos aprendamos. Adrián nos va a contestar y si no, ya tienen los contactos para que puedan realizar cualquier tipo de consulta, ¿sí? Bueno, les agradezco como siempre la compañía y sigan cuidándose mucho, ¿sí? Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Nos vemos, chicos. Cuídense, a no salir. Falta poco.